Muy bien, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este medio y poder llegar también con el estudio de la escuela sabática a sus hogares, poder compartir estos temas que estamos estudiando en esta escuela sabática. Hoy me encuentro aquí con la hermana Marcela Patiño, bienvenida. Gracias. Y vamos entonces a dar inicio al estudio que tenemos para esta semana y vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Hermana Marcela, nos dirige, por favor. Bondadoso y misericordioso Padre Celestial, infinitas gracias sean dadas a ti por tu misericordia y por tenernos todavía con tiempo y oportunidad para meditar en tu sagrada palabra. Pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu sea con nosotros y que sea dirigiendo cada palabra que hemos de expresar. Te agradecemos por acompañarnos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos un tema más de la continuación de la temática que hemos venido estudiando. Seguramente en la última semana no hemos podido estar con ustedes en esta grabación, pero queremos nuevamente retomarla y queremos entonces poder tratar este tema tan interesante que es la continuación de la temática que estamos analizando de la vida del Señor Jesús, especialmente sus últimos días. Y la semana pasada estábamos estudiando el último juicio que fue llevado ante Pilato, ¿no? Pero esta semana tenemos un tema muy interesante que es la crucifixión. Y la lección está dividida en varios subtítulos. El primer subtítulo dice el camino al Calvario. Tenemos un segundo subtítulo que dice un extraño carga la cruz. Tenemos el tercer subtítulo que dice advertencia de un próximo desastre. Y otro subtítulo que dice sufrimiento, oración de amor. Rey de los judíos. Y el último que es el cumplimiento, la profecía. O cumpliendo la profecía. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos en el estudio de las preguntas que tenemos para esta semana. Entonces, la primera pregunta, vamos a leerla, dice: una vez condenado y entregado en sus manos, ¿cómo trataron los soldados a Jesús? Después de azotarlo, escarnecerlo y ridiculizarlo, ¿a dónde lo llevaron? ¿Qué llevó él sobre sus hombros, magullados y ensangrentados? Cuéntanos, hermana Marcela, por favor. Pues acá nosotros notamos entonces como la transición de la lección anterior a esta próxima. Y en la lección anterior ya se había quedado en que Pilato le había entregado ya a Jesús a los judíos para hacer con él lo que ellos quisiesen. Así que al entregarlo en sus manos, no solamente los soldados romanos, sino, digámoslo así, mucha gente de los judíos se adueñó de él para escarnecerlo, para azotarlo, para burlarse de él. Dice el texto y en Marcos expresa de la siguiente manera: comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces hay varias cosas aquí. No solamente se burlaron de él como rey de los judíos, que consideraban ellos que era una de las acusaciones por las cuales iba a ser crucificado, sino que también como que lo escarnecieron por el simple hecho de ser un condenado, de ser uno que ya iba próximo a morir. Entonces no tuvieron ningún reparo en escupirlo, en golpearlo, en mostrar desdén por él, por Jesús, haciéndole cantidad de cosas obscenas, de golpes y de maltratos, no solamente físicos, sino también psicológicos, porque al decirle tantas cosas, pues lógico que querían que eso penetrara también en la vida de Jesús. Muy bien, hay algo interesante que podemos también mirar en esta parte. Después de todo eso que hicieron, de golpearle, escupirle, colocarle la corona de espinas,
flagelarlo 2 veces, dice ya. Pero encontramos también, en la nota nos habla algo interesante, dice: al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. La cruz que había sido preparada para Barrabás, dice acá. Y yo creo que podemos decir también la cruz que había sido preparada para ti, para mí. Esa cruz fue la que tuvo que cargar el Señor Jesús. Después de todo lo que le hicieron, de todo lo que le escarnecieron, se burlaron, le golpearon, le injuriaron, bueno, tantas cosas que hemos visto hasta acá que hicieron con el Señor Jesús, ahora cargaba una cruz, y era la cruz de Barrabás, la que había sido preparada para Barrabás. Pero esa cruz representa también la que había sido preparada para nosotros, para cada uno de nosotros. Esa cruz fue la que tuvo que llevar el Señor Jesús por nosotros, porque Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, y por lo tanto ahora esa cruz que estaba allí para ese ladrón, para ese criminal, fue la que llevó Jesús. Era tu cruz, mi cruz, que debíamos de nosotros cargar, de llevar por la maldición del pecado, por la condenación del pecado. Ahora el Señor Jesús la tiene que llevar. Qué interesante, ¿no? Ese lugar que toma el Señor Jesús por nosotros, y cómo hace que sea posible entonces así el plan de la salvación. Y que no se había portado de una manera como quizás el ser humano si se hubiese portado, sino que se portó con una dignidad y una firmeza tal que lo llevó a que cumpliese o finalizase su misión de esa manera como la terminó. Entonces, es como mirar ese calvario tan doloroso y penoso, pero que él tenía en su mente un propósito y un objetivo, el cual quería cumplirlo a como lo había prometido, a como él mismo se lo había trazado. Así es. Bueno, la pregunta, o el subtítulo número 2, dice: un extraño carga la cruz. Y la pregunta número 2 dice: cuando Jesús no pudo cargar la cruz, ¿quién fue compelido a cargarla? ¿Era él parte del pueblo judío? ¿Qué podemos decir de esta pregunta, Marcela? Nadie quería cargar la cruz. Nadie. O sea, lo interesante aquí es que ni incluso ninguno de sus seguidores. Así es. Sí, o sea, es como ni sus discípulos de pronto que habían, o sea, de acuerdo a la nota de la primera pregunta, se había especificado de que si se les era entregado Jesús, ya ellos no iban a perseguir a sus discípulos, ya ellos no iban a molestar a sus creyentes en Jerusalén y en la ciudad. Eso lo decía la primera pregunta. Pero entonces ya iban camino al Golgota, ya iban camino allí al lugar de crucifixión, pero nadie nadie quería cargar esa cruz. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontraron un hombre, Simón Cireneo, que venía de su trabajo, o sea, él estaba haciendo su labor diaria, digámoslo así, estaba en su trabajo, se encontró con la muchedumbre e inmediatamente sintió como pesar, simpatía, dolor de ver la imagen que estaba viendo. Así que él se expresó como ese querer, como pero este hombre tan frágil, tan débil. Y así que ellos lo tomaron, también incluso lo tomaron para que él cargara la cruz. No era discípulo, no era ningún creyente, no era. Sus hijos, dice la nota, sí habían escuchado de Jesús, habían oído hablar de su Salvador, de ese Jesús del Salvador, pero él como tal no era ninguno de sus discípulos. Muy bien, y la pregunta que quizás queda es, bueno, ¿y por qué nadie quería llevar la cruz? Porque era humillante para los judíos. Eso, era humillante y también
por el día que era un día de fiesta supuestamente, y nadie quería contaminarse para poder tomar la Pascua. Exactamente, era como rebajarse. Exactamente. Era como lo más humillante tener que cargar la cruz, porque era un asunto de humillación, Sí, ¿no? humillación. Y por eso ninguna de las personas que quizás sentía simpatía por el Señor Jesús, que sentía también esa tristeza de esa situación, se animaba a tomar ese lugar de llevar la cruz. Pero qué interesante cuando vemos que ese hombre extraño, llamado Simón de Cirene, que no era del pueblo judío, ahora él en esa forma de mirar al Señor Jesús, los soldados, las personas que estaban allí dirigiendo esta situación, lo obligaron, dice allí, lo obligaron a llevar la cruz. Pero interesante, y quiero llamar la atención a una parte de la nota que dice, en esta parte, dice, resultó una bendición. Dice aquí más arriba, dice, Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario. Desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Qué interesante. Lo que inicialmente para él de pronto era como una maldición, como un trabajo difícil hacer, pero ¿en qué se convirtió eso? Se convirtió en una bendición. Porque ¿en qué esa bendición de poder ahora el estar allí cerca del Señor Jesús? Porque el que llevaba la cruz era aquella persona que estaba cerca del Señor Jesús, allí acompañándole, siguiendo sus pasos, y allí también con la cruz. Entonces pudo escuchar y pudo ver el rostro del Señor Jesús, pudo ver cómo él lo insultaban, todo lo que hacían con él, y él estar allí tranquilo. Esto tocó su corazón, esto movió su corazón de Simón, y ahora esa persona que inicialmente parecía, bueno, me tocó cargar la cruz, ahora fue para él una bendición. ¿Por qué? Porque ahora se convierte también en un seguidor de Jesús. Qué interesante, y seguramente que la pregunta es para ti y para mí, también lo que significa para nosotros llevar la cruz, porque a veces nos duele, nos da como cosa tener que cargar de pronto la cruz, pero el Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo. Sí. Y luego dice, aprended de mí, y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. En otra parte también dice, el que quiere seguirme toma su cruz. Entonces, eso quiere decir que necesitamos también cargar la cruz, como Simón de Cirene. Necesitamos llevar la cruz. Cuando nosotros llevamos la cruz, estamos cerca de Jesús, comprendemos y escuchamos su voz, y podemos entonces, como Simón de Cirene, comprender también ese plan de la salvación y convertirnos en uno de sus seguidores. Amén. Así sea. Muy bien. No sé si hay algo más sobre eso. Seguimos a la tercera. No. La tercera pregunta dice, advertencia de un próximo desastre, dice la tercera pregunta. Y vamos a leerla, dice así, ¿qué sentimientos fueron expresados por algunas mujeres que fueron testigos de las terribles escenas en el camino al Gólgota? ¿Cómo afectó esto a Jesús cuando previó los próximos años y vio el sufrimiento que vendría sobre los que eran su pueblo escogido? ¿Qué podemos decir de esa pregunta? Los sentimientos expresados por algunas mujeres. Yo creo que la simpatía humana aquí se vio reflejada, aunque sea en unas pocas mujeres, pero se vio reflejada. Se vieron movidas a ver la situación y a sentir como esa compasión por Jesús. Sí, igual que con Simón, pero en este caso eran, digámoslo así, las mujeres se tiende más a llorar, a sentimiento, a ser más movidas por el sentimiento, y ellas expresaron su simpatía, pero llorando lastimeramente yo no creo que solamente por Jesús, sino también por todos los que estaban siendo condenados ese día, iban a ser condenados ese día, iban a ser muertos ese día. Y eso Jesús lo afectó de tal manera, porque él no solo vio ese acontecimiento, él vio lo que vendría más adelante sobre Jerusalén, sobre esas mujeres,
y en sí sobre el mundo entero, sobre todas las personas que no le aceptaran a Él como Salvador. Entonces, Jesús de alguna manera, su corazón también le pesaba y le dolía esa situación, y Él quería que el pueblo que en ese momento estaba también sintiera como esa responsabilidad. Él hubiese querido cambiar la mente en ese momento de muchas personas, pero no podía hacerlo, no podía hacerlo. Así que simplemente expresó unas palabras de exhortación y dijo: no lloren por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Qué interesante, o sea, el Señor Jesús vio lo que iba a pasar pocos años más adelante, ¿no? Después. Claro. Y esas mismas mujeres, algunas de las que estaban ahí, iban a tener que ver, sentir esa situación y esa tristeza que ellas tenían y ese dolor que ellas sentían. De pronto el Señor Jesús quiso llevarlas allá a lo que iba a pasar muy pronto con Jerusalén. Y bien conocemos la historia de cómo muchas de las mujeres tuvieron que comerse a sus hijos, tuvieron que ver morir a sus hijos y ver lo que el Señor Jesús les estaba diciendo: no lloréis por mí, sino por vosotras, por vuestros hijos, por lo que iba a pasar. Entonces, hay algo interesante acá, y es lo siguiente, y la nota también nos dice: el Señor Jesús miró el rostro de estas mujeres, las lágrimas de estas mujeres, el dolor de estas mujeres, lo miró el Señor Jesús. Y yo creo que hoy también el Señor Jesús te mira. El Señor Jesús mira nuestra condición, nuestra tristeza, y especialmente a las hermanas, ¿no? Porque aquí habla de mujeres, porque las mujeres son más sensibles a ciertas cosas, al dolor, a la tristeza de poderlo manifestar, seguramente hasta con lágrimas. El Señor Jesús te mira, querida hermana, querido hermano, en la situación que está de pronto de sufrimiento, de tristeza, quizás la enfermedad de un hijo, el dolor por la pérdida de algún familiar, ciertas tristezas que seguramente trae este mundo, de mirar la situación. Por ejemplo, cuando uno mira las noticias, Venezuela, como muchas personas mueren cada día, sus madres se aferran a sus hijos, mirar esta situación, como sus hijos jóvenes dan su vida por defender una ideología, algunos asuntos de su país, y el Señor Jesús está mirando esta situación, y si es cualquier asunto de dolor, y más especialmente si es por causa de servir al Señor, Él te mira también, así como miró esas mujeres y las consoló con esas palabras. Él también hace lo mismo hoy con nosotros. Por eso también Él no es indiferente al sufrimiento, sino que mira el sufrimiento de las personas, ¿no? Exactamente. Y es interesante ver que muchas veces nosotros los seres humanos nos encerramos en nuestro propio dolor, y aquí Jesús, por más que Él estaba sufriendo, por más ¿cómo se puede decir?, maltrato que estaba viviendo, Él no se puso a pensar en eso. Él pensó también en los demás, y en ese momento, como el pastor Humberto lo expresa, pensaba en esas mujeres, y no solamente en esas, sino en las futuras generaciones, en las de más allá, y se preocupó también por ellas. Entonces es también una lección de nuestro Señor Jesucristo, aún en ese momento, de dejar de pensar solo en nosotros mismos, de mirar en nosotros mismos, sino también proyectarnos a muchas almas, como lo decía el pastor, que sufren, que mueren a diario, que tienen necesidades, que sufren muchísimo más que nosotros y que necesitan de nuestra ayuda. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente parte de la lección. Dice: sufrimiento y oración de amor. Y la pregunta número 4 dice: ¿cómo actuó Jesús consecuentemente durante el suplicio tortuoso de la crucifixión, mientras sufría tristeza y dolor atroz? ¿Qué suplicó al Padre concerniente a sus enemigos? Lo que veníamos diciendo, sí, no se olvidó incluso de aquellos que lo estaban tratando mal. Y es hermoso contemplar esa pequeña oración, o esa oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, sí, precisamente en ese momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y aunque
eso no les quitó, la ignorancia no exime el pecado, o sea, no justifica el pecado, pero Él sí oró por esos pecadores. ¿Sí? O sea, no se olvidó de que de alguna manera Él también estaba muriendo por esos que lo estaban crucificando en ese momento. Interesante, y me llama la atención del versículo. El versículo dice allí que, bueno, lo maltrataban, lo escupían, le sacaban la lengua, dice en otra parte la escritura, y siempre las palabras del Señor Jesús fue: perdónanos porque no saben lo que hacen. Si ellos hubieran entendido en su totalidad lo que estaban haciendo, no lo habían hecho de esa forma. Pero eso no los eximía de la responsabilidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y me llama la atención este versículo cuando dice allí, 2 veces se repite en el versículo que está allí: y el pueblo estaba mirando. Luego más abajo dice: y el pueblo estaba mirando. Esto que estaba pasando, lo que estaba allí, que dice, se burlaban los gobernantes, los soldados, los sacerdotes se burlaban y todo hacían esto, y el pueblo estaba, dice, mirando. Pero aquí hay algo interesante, dice: el pueblo estaba mirando, pero de pronto el pueblo no tuvo esa compasión de poder entrar también como hizo Simón, que es diferente. Podemos comparar, bueno, por un lado el pueblo estaba mirando, Simón de Cirene estaba mirando, pero se comprometió en llevar la cruz, se compadeció, pero una cosa es solamente estar mirando nomás, ¿no? Entonces es una lección también para nosotros en la situación de que podemos de pronto mirar estos momentos del Señor Jesús y contemplarlos solamente, decir: uy, espérate, todo lo que hizo el Señor Jesús, todo lo que pasó, todas las cosas de torturas y cosas terribles que le hicieron, y quedarnos nomás ahí, ¿cierto? Pero solo mirando. Pero qué interesante que hagamos como Simón, no solamente miremos, sino que estemos dispuestos a comprometernos, a ir más allá. Leía un asunto interesante de la crucifixión del Señor Jesús en alguna ocasión, y miraba diferentes tipos de personas que estuvieron en aquel momento de la crucifixión. Algunos que eran los que lo odiaban, aquellas personas como los sacerdotes, gobernantes que estaban allí, que odiaban al Señor Jesús y estaban allí en el momento cuando el Señor Jesús lo crucificaron. Habían otras personas que lo amaban, como lo vimos también en las mujeres que estaban allí, que sintieron en su corazón y había amor hacia el Señor Jesús, igual como la madre del Señor Jesús, el discípulo Juan, amaban al Señor Jesús, también estaban allí. Pero habían otras personas que eran como aquellos que podíamos decir como ciegos, que de pronto miraban al Señor Jesús, miraban lo que estaba pasando, pero no entendían lo que estaba sucediendo en su realidad. Pero habían otros que seguramente eran ciegos, pero que sus ojos fueron abiertos, como el caso de Simón de Cirene, como el caso hablamos por ejemplo cuando el Señor Jesús ya murió, uno de los soldados dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, estaba entre los ciegos, pero ellos también llegaron a que sus ojos fueran abiertos, ¿no? Qué interesante que nosotros también nos encontremos, puede ser entre los ciegos, pero que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender, comprender la crucifixión del Señor Jesús, su sacrificio, y podamos entenderlo a tiempo, como lo hizo también Simón de Cirene, ¿no? Exactamente, y no olvidar que esa oración también abarcaba el mundo, abarcaba a ti nosotros, y a mí, sí, porque nosotros también somos responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque eso es interesante, o sea, cuando él dice: perdona a los que no saben lo que hace, la causa de la crucifixión del Señor Jesús no eran ellos solamente, nosotros, y por lo tanto también el Señor ha pedido perdón por nosotros en esa condición, ¿no? de ignorancia o de desconocimiento de lo que era la vida del Señor Jesús. Y eso tampoco nos exime a nosotros de la culpabilidad, digámoslo, hoy que tenemos el conocimiento de Él, que ya sabemos
digámoslo, muchas cosas de Jesús, de por qué sucedieron todas estas cosas, si nosotros no nos hacemos propios de ese Salvador tan grande o de esa salvación que ofreció, sobre nosotros también recaerá esa doble responsabilidad de la crucifixión de nuestro Dios. Así es. Bien, vamos a avanzar y vamos al subtítulo que dice Rey de los Judíos. ¿Qué inscripción fue puesta sobre la cruz por orden de Pilato? ¿Cuál fue la opinión de los principales sacerdotes concerniente a esta inscripción? ¿Qué podemos decir de esto? Anteriormente, cuando lo de la acusación que le hacían los judíos a Jesús, habían dicho que él mismo se había proclamado Rey de los Judíos. Y esa era la inscripción que ellos querían que hubiese en la cruz. La causa de su condena. De su condena, ajá. sí. Ellos querían que él mismo era el que se había proclamado Rey de los Judíos. Pero aquí Pilato, por orden de Pilato, se había puesto Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esto afectó grandemente a los sacerdotes y principales. Pero ¿cómo es posible que le va a poner ese título? Pero eso tenía un propósito y eso tenía un alcance muchísimo más mayor del que quizás ellos no se imaginaban. ¿Sí? Primero, Pilato ya había cedido demasiado, ya estaba, digámoslo, dolido con sí mismo, con la situación de haber permitido que un inocente muriera, y ya no quiso cambiar la inscripción. ¿Sí? Pero dice el deseado de todas las gentes que esa verdad transcrita había sido por la mano de Dios que la había guiado. ¿Y cuál era el propósito? Que era un día de fiesta, era un día donde muchos de los judíos estaban allí, donde muchas personas estaban en Jerusalén, iban a leer esa inscripción. Iba a abrirse su entendimiento para preguntarse, bueno, pero ¿por qué esa inscripción? ¿Por qué un hombre que dice o que le pusieron ese título, por qué lo crucificaron? Entonces era como un reconocimiento en sí a ese verdadero ser, a Jesús, y que eso tenía el propósito de Dios de despertar el conocimiento sobre su Hijo Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Lo que ellos estaban pidiendo inicialmente, que era como un reconocimiento, porque así lo dijeron, era un reconocimiento a los gobernantes romanos, sí, aunque dentro de sí no era el sentir de ellos. Cuando se dieron cuenta que estaba ese título allí que decía Rey de los Judíos, pero eso era lo que ellos habían manifestado también, de que ellos que si él se había colocado como Rey de los Judíos, no lo estaban aceptando, pero ahora ellos como que no creían que esto se dejara ver allí. Y qué interesante, lo que usted acaba de decir, era el plan del Señor y tenía un propósito también. Primero, para que ellos también reflexionaran. Aparte de eso, como ya Marcela nos ha comentado, era un lugar donde muchas personas pasaban y venían a Jerusalén y salían de Jerusalén, porque el lugar era muy transitado, era un lugar que quedaba a la entrada de Jerusalén o la salida de esta ciudad, y por lo tanto muchas personas pasaban por allí, muchas personas pasaban y se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaban mirando allí de esta crucifixión, y pudieron quedaban en esa reflexión que ya se ha mencionado, ¿no? que era el Mesías, que Jesús había dicho que era el Rey de los Judíos. Bueno, ¿y qué significaba eso, no? Entonces esto dio un mensaje también para muchas personas, y que tenía que cumplirse para también como parte de la profecía también, ¿no? Exactamente. Muy bien, vean, vamos a la pregunta número 6. Dice, cumpliendo la profecía. ¿Qué sucedió con los vestidos de Jesús? Siglos antes, ¿qué había sido predicho en la profecía sobre su vestidura? Lo que había dicho el salmista David con relación a los vestidos de Jesús era de que se los iban a repartir. Sí, era algo que había escrito hacía muchísimo tiempo, y que sobre su ropa se iban a echar suertes, y eso fue lo que aconteció precisamente en ese momento, ¿sí? Y no fue por los propios judíos, sino que fueron por los soldados romanos, ¿sí?
Me imagino yo que en esa época, cuando crucificaban a algún condenado, cuando sentenciaban a muerte a alguna persona, pues ellos miraban qué de valor tenían y se lo quedaban, se lo guardaban, ¿sí? Pero acá Jesús no tenía plata, no tenía oro, no tenía, digámoslo, nada de valor, riqueza sobre sí, y lo único pues valioso que podía tener en su momento eran sus vestidos. Así que propiamente lo despojaron de ellos, ¿sí? Para poderlo crucificar, y sobre sí empezaron a repartirse cada uno de ellos. Pero la profecía también decía que no se iba a romper su túnica, que no se iba a despedazar ni nada de eso, y por tal motivo fue entonces que se echaron suerte sobre las vestiduras para ver cuál de tantos se quedaba con él. Qué interesante cuando nosotros miramos, y esto es una muestra de las Sagradas Escrituras, su autenticidad, porque la profecía así lo decía, si está Salmos, en el Antiguo Testamento se refieren a muchas cosas que hablan de los acontecimientos que iban a tener en relación con la vida del Señor Jesús. Y esta era una de las profecías de sus vestidos. Hasta eso se quedó registrado en la Escritura, y luego vino el cumplimiento real, tal como estaba escrito, todo se fue cumpliendo, ¿no? Todo fue una realidad de lo que estaba en la profecía, ¿no? Hoy también podemos comprobar, podemos confirmar, la Escritura nos muestra muchas profecías también, concerniente al Señor Jesús también, pero en su segunda venida a esta tierra. Entonces, igual como se cumplió cada parte de la profecía en la primera venida del Señor Jesús, igual lo vemos que se está cumpliendo y se irá a cumplir. Y es una muestra y una confirmación en que la Escritura, las profecías que están en la Escritura es real, es verdadera, y por lo tanto tiene un cumplimiento tal como está, y nos debe llevar también entonces a una preparación más de cerca al Señor Jesús para su segunda venida, ¿no? Exactamente, porque así como en la quinta pregunta, Dios quiere llevar a que todas las personas investiguen y reflexionen y miraran con ese título. Asimismo quiere Dios hoy en día que esos acontecimientos que sucedieron allá, que acontecieron en su momento, también sean de reflexión para nosotros hoy. Amén. Como dice el pastor Humberto, hemos de escudriñar las Escrituras, porque es una fuente viviente o una palabra escrita donde se muestra que es verídica, que es real, que Dios habla y cumple su palabra. Así es. Y asimismo, como se cumplió en la primera venida de Cristo, se ha de cumplir en la segunda venida. Así es. Entonces nuestra responsabilidad es escudriñarla y compartir esas verdades que están expresadas allí. Amén. Muy bien, la última pregunta de esta lección dice: cuando estuvo sediento, ¿qué le dieron a beber? ¿Qué otra profecía se cumplió de este modo? Era costumbre que cuando eran crucificados se les daba a beber a los dolientes o a las personas que estaban allí crucificadas, vinagre mezclado con miel, o algún licor o alguna otra bebida que pudiese amortiguar o apaciguar el dolor. Y eso era permitido para todos los que sufrían esa clase de muerte en la cruz. Eso fue lo que se le fue ofrecido a Jesús. No se le fue ofrecido ni agua, ni leche, nada que pudiese como satisfacer un poco esa sed, ¿sí? Sino que le fue ofrecido algo que podía ponerlo en desventaja en el momento de esa lucha que estaba teniendo con Satanás. Por eso entonces se cumplió la profecía, que le dieron a beber esto, pero Jesús no lo bebió. No quiso dar ninguna ventaja al enemigo para que tomara posesión de sus sentidos. Así es. Qué interesante, o sea que esto tiene una lección también para nosotros, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, le dieron a beber vinagre, no quiso y ya listo, ¿no? Bueno, como decía Marcela, era una costumbre hacerlo, pero tenía también un propósito, ¿no? Como ya se ha mencionado, tenía un propósito y era como enturbar, como entorpecer un poco la mente
y seguramente para que la persona dijese o hiciese cosas de pronto fuera de sí. Entonces, qué interesante, y es una muestra también para hoy en día, ¿no? Todo asunto que cause fermentación, como esto que dice allí, vinagre o alcohol, debe ser rechazado, ¿no? Debe ser rechazado porque esto lo que va a estorbar nuestros sentidos para poder pensar, para poder actuar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto también tiene una lección para nosotros, aparte de que lo miramos de pronto en el sentido de que tenía un asunto de sufrimiento, dolor, de tristeza, de agonía, y sed, y no darle siquiera un poco de agua, que decía uno, bueno, agua calma la sed y está un poco tranquilo mientras muere. Entonces fue algo triste, y es un asunto que conlleva de pronto tocar nuestro corazón, ¿no? Todo lo que hicieron el Señor Jesús, su fin de quizás como costumbre darle esta bebida, y entonces no tomarla, pero esta también nos lleva a mirar los sufrimientos del Señor Jesús, hasta dónde llegaron, hasta dónde fue esa situación. Hoy también a nosotros, seguramente, si tenemos que sufrir, tenemos que hacerlo con tranquilidad. El Señor Jesús sufrió mucho más por nosotros. Sí. Si algo tiene que ver de un sufrimiento, no tiene comparación con lo que tuvo que llevar el Señor Jesús en su crucifixión. Leía estos días un pensamiento que decía, ninguno hace un candado sin una llave. ¿Qué quiere decir eso? O sea, también en las dificultades, en las pruebas, en las cosas difíciles hay una salida también, y nosotros como cristianos también tenemos una llave para esas pruebas, para esos momentos difíciles, y es al mirar al Señor Jesús y contemplarle también su vida, su sufrimiento, su experiencia, que es un ejemplo para nosotros, en el cual cualquier asunto que nos atormente en nuestra vida cristiana, que nos lleve de pronto a pensar de que es muy difícil, miremos a Jesús. Miremos, contemplemos sus últimos días y últimas horas, especialmente, en especial aquí, el momento de la crucifixión, todo lo que hizo el Señor Jesús, y en ningún momento exhaló una palabra dura o de venganza o una queja, no, solamente fue esa oración: perdónanos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo para nosotros, es una lección para nosotros, en el cual muchas veces cualquier asunto que nos ofende, entonces damos otra cosa diferente a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Sí. Y yo quiero finalizar con una partecita de la última nota donde dice, estudio adicional, dice, es el costoso sacrificio hecho por la reconciliación del hombre. El universo celestial, los mundos no caídos, el mundo caído y la confederación del mal no pueden decir que Dios podía hacer más por la salvación del hombre de lo que ha hecho. Nunca puede sobrepujarse su dádiva. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo hecho por la salvación nuestra ya está. Sí. No se puede hacer más nada. Ya el cielo lo dio todo, lo ha dado todo y ya no puede hacer más nada por nosotros. Entonces no rehusemos la salvación que Dios ofrece. No rehusemos ese amor tan grande que fue expresado por su Hijo al morir por cada uno de nosotros. Entonces, que esas escenas de la crucifixión que estamos estudiando nos lleven a reflexionar. Amén. Que la salvación de Jesús que ofrece a la humanidad y que ofrece por mí, yo no la merecía, pero aún así la hizo, y yo no puedo despreciar esa salvación tan grande que hizo el cielo y que hizo Dios por mí. Ha sido un regalo para nosotros. Amén. Pero le costó todo al Señor Jesús, al cielo, todo. Para nosotros es un regalo, es un ofrecimiento de gracia, la salvación, de poder entender esa obra que el Señor Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero para Él fue muy costoso. Ya lo hemos visto en el transcurso de todas estas lecciones, costoso y difícil, pero todo lo hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Dios nos ayude para que podamos entender ese plan de la salvación y podamos ser constreñidos nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de tener este tema de estudio. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para que en el estudio de esta lección, de esta semana, podamos entender el propósito que tú tienes también con nosotros. Habernos llamado de las tinieblas a esta luz. Gracias por el sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Sin merecerlo nosotros, tú has dado su vida, has dado todo para que nosotros tengamos la vida eterna. Te ruego una bendición especial para cada persona que está escuchando por este medio, este estudio, para que tú puedas también tocar sus corazones, especialmente de las personas que todavía no están dentro de la iglesia, que simpatizan, que conocen, pero que ellos también sean tocados y así de esa manera nuestro corazón, como el de Simón de Cirene, podamos estar dispuestos a cargar la cruz, podamos estar dispuestos a acompañar muy cerca al Señor Jesús y así de esa manera podamos ser sus seguidores y podamos comprometernos, Señor, de lleno contigo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.